Ajo espantoso episodio 6. La aterradora historia no contada de Hanako-san, el fantasma en la taza del inodoro. La escuela permanecía silenciosa e imponente bajo la tenue luz de la luna. Su antigua estructura era un testimonio de años pasados. Los pasillos que alguna vez fueron bulliciosos ahora estaban vacíos, y solo el eco de risas olvidadas y secretos susurrados persistían en el aire frío. La escuela había desarrollado vida propia. Sus pisos chirriantes y sus paredes chirriantes hablaban un lenguaje de inquietante soledad. Ubicada en un tranquilo pueblo rural, esta escuela era una reliquia de una época pasada, sus paredes llenas de historia y, según la tradición local, perseguidas por espíritus inquietos. El más infame de estos espíritus fue Hanako-san, una figura fantasmal que había capturado la imaginación y el miedo de generaciones de estudiantes. Como conserje, el señor Takashi estaba terminando sus últimas rondas en la escuela. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos, un marcado contraste con la bulliciosa actividad que alguna vez habían visto. Mientras se dirigía a la salida, se dio cuenta de que había dejado sus llaves en el tercer piso. Con un suspiro, dio media vuelta y subió las escaleras. El aire se volvió más frío con cada paso, un escalofrío familiar se apoderó de él. Llegó al tercer piso y caminó hacia el baño, escenario de tantos hechos inexplicables. Al entrar al baño, sintió una extraña compulsión. Sin pensarlo, se encontró tocando la puerta del tercer cubículo. «Hanako-san, Hanako-san, Hanako-san», gritó, su voz resonó en la habitación vacía. El silencio que siguió fue asfixiante. Entonces, desde las profundidades del cubículo, un débil y espeluznante susurro resonó, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando el cubículo vacío. Pero mientras miraba dentro, una ráfaga de viento frío atravesó el baño, apagó su linterna y lo sumergió en la oscuridad. El pánico lo invadió mientras buscaba a tientas su linterna, con las manos temblorosas. Cuando finalmente logró encenderlo, el rayo de luz reveló una visión horrible. Hanako-san estaba frente a él, con los ojos muy abiertos y llenos de intenciones malévolas. Su vestido blanco estaba manchado de sangre y polvo, su rostro contorsionado en una expresión grotesca de dolor e ira. Antes de que el señor Takashi pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre él con un grito de otro mundo. La linterna se le cayó de las manos, cayó al suelo y proyectó sombras salvajes en las paredes. El baño se llenó con los sonidos de su lucha desesperada, pero en unos momentos, el ruido cesó. La linterna parpadeó y luego se apagó, dejando el baño a oscuras una vez más. A la mañana siguiente, la escuela estaba alborotada con la noticia de la desaparición del Sr. Takashi. Sus llaves fueron encontradas en el tercer piso, pero no había señales de él por ninguna parte. La leyenda de Hanako-san se había cobrado otra víctima y el ciclo de misterio y miedo continuaba. Yuki miró por la ventana del auto mientras el paisaje de su nuevo hogar se desarrollaba lentamente ante ella. La ciudad rural parecía extenderse infinitamente, con sus caminos estrechos y sinuosos, exuberantes arrozales y casas tradicionales de madera ubicadas entre las colinas. Era un marcado contraste con la bulliciosa ciudad que había dejado atrás, un lugar lleno de recuerdos que intentaba desesperadamente olvidar. Su madre, Aiko, conducía en silencio. La tensión de los últimos meses se notaba en las líneas apretadas alrededor de sus ojos y en la postura de su mandíbula. El descubrimiento de la infidelidad de su marido había destrozado sus vidas, llevándolos a un doloroso divorcio y a la decisión de mudarse a este tranquilo pueblo para empezar de nuevo. El padre de Yuki había sido todo para ella y la traición dejó una herida profunda que luchó por sanar. El coche se detuvo frente a su nuevo hogar, una casa modesta con un pequeño jardín. Era antiguo pero estaba bien conservado, con un sentido de la historia que parecía susurrar tiempos más sencillos y felices. Aiko apagó el motor y miró a Yuki. «Este es nuestro nuevo comienzo», dijo suavemente, tratando de esbozar una sonrisa esperanzada. Yuki asintió, forzando una sonrisa a cambio. Sabía que su madre estaba haciendo todo lo posible para mantener todo unido, pero era difícil ser optimista cuando todo lo que había conocido y amado había sido desarraigado. Pasaron sus primeros días en la nueva casa desempaquetando e instalándose. Yuki encontró algo de consuelo en la tranquila belleza del campo, el aire fresco y la tranquilidad de la ciudad. Pero la idea de empezar en una nueva escuela la llenaba de ansiedad. Siempre había sido tímida y prefería la compañía de los libros y sus propios pensamientos al mundo, a menudo duro e impredecible, de sus compañeros. En la mañana de su primer día en la nueva escuela, Yuki se vistió con su nuevo uniforme, una sencilla falda azul marino y una blusa blanca. Se paró frente al espejo, alisándose el cabello y tratando de calmar sus nervios.
puedes hacer esto, susurró para sí misma. Es simplemente una escuela nueva. Solo gente nueva. Aiko la acompañó hasta la puerta de la escuela y le dio un abrazo tranquilizador antes de enviarla a su camino. Buena suerte, Yuki. Lo harás muy bien, dijo, con los ojos llenos de aliento. Mientras Yuki cruzaba las puertas de la escuela, sintió las miradas de los otros estudiantes sobre ella. Susurros y miradas curiosas la siguieron mientras se dirigía a la oficina de administración para obtener su horario. La secretaria le entregó un mapa de la escuela y un horario, junto con una sonrisa cálida, aunque ligeramente compasiva. Bienvenido a nuestra escuela, Yuki. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar. Al navegar por los pasillos, Yuki se sintió como si estuviera en un laberinto. La escuela era vieja, con pisos de madera chirriantes y ventanas altas que dejaban entrar rayos de sol. Finalmente encontró su salón de clases y respiró hondo antes de entrar. La maestra, la señora Nakamura, la presentó a la clase y le asignó un asiento cerca de la ventana. A lo largo del día, Yuki no pudo evitar la sensación de ser un extraño. Los otros estudiantes eran educados pero distantes, y ella captó fragmentos de conversaciones que la hicieron sentir aún más aislada. ¿Has oído hablar de sus padres? Escuché que se divorciaron. Ella debe estar muy triste. A la hora del almuerzo, Yuki encontró un lugar tranquilo debajo de un árbol en el patio de la escuela para comer su bento. Miró a su alrededor, a los grupos de amigos que reían y hablaban, sintiendo una punzada de soledad. Extrañaba a sus viejos amigos, la familiaridad de su antigua vida, pero sabía que tenía que darle una oportunidad a este lugar. Con el paso de los días, Yuki comenzó a adoptar una rutina. Encontró consuelo en la biblioteca y pasó sus periodos libres perdida en los libros. La bibliotecaria, una anciana llamada S.R.A. Fujiwara, le tomó simpatía y a menudo le recomendaba libros para leer. «Me recuerdas a mí a tu edad», decía con una sonrisa amable. Una tarde, mientras Yuki buscaba en los estantes, escuchó a un grupo de chicas hablando en voz baja cerca. «¿Has oído hablar del baño del tercer piso?», uno de ellos susurró. «Dicen que está perseguido por Hanako-san». La curiosidad de Yuki se despertó. Había escuchado fragmentos de la historia desde que llegó, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de escuchar atentamente. Las chicas continuaron, sin darse cuenta de la presencia de Yuki. «Dicen que si tocas 3 veces el tercer puesto y la llamas por su nombre, ella aparecerá. Sí, y si la ves, te pasará algo malo», añadió otra chica con un escalofrío. Yuki no pudo evitar sentir una mezcla de miedo e intriga. Siempre le habían fascinado las historias y leyendas de fantasmas, aunque la asustaban. La idea de un baño embrujado en su escuela era a la vez aterradora y emocionante. Decidió averiguar más, con la esperanza de que desentrañar este misterio le diera algo en que concentrarse además de sus propios problemas. Después de la escuela, Yuki visitó la pequeña biblioteca del pueblo y buscó información sobre Hanako-san. Encontró recortes de periódicos antiguos y libros de historia local que insinuaban los orígenes de la leyenda. La historia se remontaba a décadas atrás, a una época en la que la ciudad era mucho más pequeña y la escuela acababa de ser construida. Según los artículos, una joven llamada Hanako había muerto trágicamente en el baño de la escuela durante un ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se decía que su espíritu rondaba el baño del tercer piso y se aparecía a quienes se atrevían a invocarla. Mientras leía, Yuki sintió una extraña conexión con Hanako. Ambas eran niñas que habían experimentado pérdida y dolor, y ambas intentaban encontrar su lugar en un mundo que parecía haber seguido adelante sin ellas. Se preguntó si había algo más en la historia, algo que aún no se hubiera descubierto. Decidida a aprender más, Yuki hizo un plan para investigar el baño embrujado. Decidió empezar visitándolo después de la escuela, cuando los pasillos estaban vacíos y podía explorar sin llamar demasiado la atención. No creía en fantasmas, pero no podía ignorar la atracción del misterio que parecía llamarla desde las sombras. Esa tarde, mientras se dirigía al tercer piso, la escuela estaba inquietantemente silenciosa. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas y los suelos de madera crujían bajo sus pies. Cuando llegó al baño, se detuvo frente a la puerta, con el corazón acelerado. Respiró hondo, la abrió y entró. El baño estaba débilmente iluminado por una única luz fluorescente parpadeante. El aire era fresco y despedía un leve olor a humedad. Caminó lentamente hacia el tercer cubículo y sus pasos resonaron en el espacio vacío. Cuando llegó al cubículo, dudó un momento y luego llamó 3 veces. «Hanako-san», llamó suavemente, su voz temblaba ligeramente. «Está ahí». Por un momento, no hubo nada más que silencio. Entonces,
Escuchó un débil susurro, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Se acercó más y su curiosidad superó su miedo. «Hanako-san». Ella llamó de nuevo. El susurro volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte. Sonaba como la voz de una niña, llena de tristeza y anhelo. El corazón de Yuki latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de que las historias podrían ser ciertas. Dio un paso atrás, sin saber qué hacer a continuación. De repente, la puerta del baño se cerró de golpe y la luz parpadeó violentamente antes de apagarse por completo, sumergiendo la habitación en la oscuridad. El aliento de Yuki se quedó atrapado en su garganta mientras buscaba a tientas su teléfono, tratando de encender la linterna. Cuando finalmente logró encenderlo, el rayo de luz reveló una visión horrible. El espejo que había encima de los lavabos estaba manchado de rojo, como si alguien lo hubiera tocado con dedos ensangrentados. El aire se volvió frío y Yuki pudo ver su aliento frente a ella. Oyó un chirrido lento y deliberado, como si se arrastraran clavos por una pizarra, procedente del tercer cubículo. Paralizado por el miedo, Yuki giró la linterna hacia el cubículo. La puerta se abrió levemente, pero lo suficiente como para que ella pudiera ver el contorno de una pequeña huella de una mano, fresca y húmeda, en el interior de la puerta. El aire estaba cargado de una sensación de malevolencia, y Yuki sintió una abrumadora necesidad de huir. Sin pensarlo dos veces, se dio vuelta y echó a correr. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. No se detuvo hasta que estuvo afuera, jadeando por aire y con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró hacia atrás a la escuela, sus ventanas oscuras y siniestras, y supo que lo que sea que atormentaba ese baño era mucho más real y aterrador de lo que jamás había imaginado. El encuentro de Yuki con Hanako-san la dejó conmocionada y llena de preguntas. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda, pero también sabía que hacerlo requeriría coraje y una resolución que no estaba segura de poseer. El tranquilo pueblo rural al que se había mudado ocultaba secretos, y Yuki se dio cuenta de que ahora era parte de una historia que estaba lejos de terminar. Yuki no podía quitarse de la mente el espeluznante encuentro. La imagen de la huella de la mano ensangrentada y el sonido de las uñas raspando atormentaban sus pensamientos. Necesitaba respuestas. Decidida a aprender más sobre Hanako-san, regresó a la pequeña biblioteca del pueblo al día siguiente. La bibliotecaria, la señora Fujiwara, la saludó con una cálida sonrisa. «¿Volviste tan pronto, Yuki?» «Sí», respondió Yuki, vacilando un poco. «Quiero saber más sobre Hanako-san». El fantasma en el baño de la escuela. La sonrisa de la señora Fujiwara se desvaneció y fue reemplazada por una expresión seria. «Hanako-san, dices. Esa es una historia vieja y trágica». Llevó a Yuki a un rincón de la biblioteca donde se guardaban los registros históricos de la ciudad. «Aquí puede que encuentres lo que buscas». Yuki pasó horas leyendo periódicos, revistas y libros de historia local viejos. Pieza a pieza, empezó a descubrir la desgarradora historia de Hanako-san. Era el año 1945 y el mundo estaba en guerra. La pequeña ciudad, como muchas otras en Japón, vivía bajo la constante amenaza de ataques aéreos. Los niños iban a la escuela sabiendo que en cualquier momento tendrían que correr a refugios antiaéreos. A pesar del miedo y la incertidumbre, intentaron mantener una apariencia de normalidad. Hanako era una niña brillante y alegre, amada por sus profesores y compañeros de clase. Le gustaba especialmente jugar al escondite, un juego que ofrecía un breve escape de las duras realidades del mundo que la rodeaba. El día de la tragedia, Hanako estaba en la escuela con sus amigos y su hermana gemela. Las sirenas de advertencia sonaron, indicando un inminente ataque aéreo. Los maestros ordenaron a los niños que se dirigieran a los refugios, pero en medio del caos, Hanako y algunos de sus amigos decidieron jugar un último juego al escondite para distraerse del miedo. Se dispersaron y cada uno encontró un escondite dentro de la escuela. Hanako eligió el baño del tercer piso y se escondió en el último cubículo. Ella se rió suavemente para sí misma, pensando en lo bien que se había escondido. Pero a medida que pasaban los minutos y los sonidos del ataque aéreo se hacían más fuertes, su entusiasmo se convirtió en miedo. El suelo tembló con la fuerza de las bombas y las luces parpadearon, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. «Aiko-chan, Aiko-chan, ¿dónde estás?», Hanako gritó, con la voz temblorosa. Podía escuchar los sonidos distantes de sus amigos llamándose unos a otros, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de las explosiones. Se abrazó las rodillas contra el pecho, tratando de permanecer callada, pero su miedo era abrumador. Los minutos parecieron horas mientras Hanako permanecía escondida en el cubículo. Llamó a su hermana nuevamente, su voz cada vez más desesperada.
Aiko-chan, ayúdame. Pero no hubo respuesta. La puerta del baño se abrió con un fuerte crujido y el corazón de Hanako saltó a su garganta. Esperaba ver a su hermana o a una amiga, pero la figura que apareció estaba envuelta en oscuridad, iluminada solo por los esporádicos destellos de luz de las explosiones del exterior. Presa del pánico, Hanako intentó salir de su escondite, pero una explosión repentina sacudió el edificio y provocó que cayeran escombros del techo. Ella gritó cuando la puerta del cubículo se cerró atascada por los escombros que caían. Atrapada y sola, Hanako gritó pidiendo ayuda, pero sus súplicas se perdieron en el caos. El ataque aéreo duró lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente terminó, la escuela estaba en ruinas. Los equipos de rescate buscaron entre los escombros y sacaron tanto a supervivientes como a cadáveres. No fue hasta días después que encontraron a Hanako, su pequeño cuerpo enterrado bajo los escombros del baño. El pueblo lamentó la pérdida de tantas vidas, pero la muerte de Hanako se convirtió en la más comentada. Comenzaron a circular historias sobre su espíritu, como a menudo se la veía en el baño del tercer piso, esperando eternamente a que alguien la encontrara y la liberara de su escondite. Con el paso de los años, la historia evolucionó y Hanako-san se convirtió en una leyenda. Algunos decían que era un espíritu amigable que ayudaba a los niños perdidos a encontrar su camino. Otros afirmaron que era un fantasma vengativo, enojado por haber sido olvidado y abandonado. La verdad, sin embargo, permaneció enterrada en el pasado, conocida solo por aquellos que recordaban a la verdadera Hanako y el trágico día que le quitó la vida. Mientras Yuki leía los relatos de ese fatídico día, sintió una profunda tristeza por Hanako. El miedo y el aislamiento que la joven debió haber sentido en sus momentos finales resonaron con los propios sentimientos de soledad y abandono de Yuki. Cerró el libro y se sentó en silencio, con el peso de la historia de Hanako en su corazón. El encuentro de Yuki en el baño ahora tenía más sentido, pero también generó más preguntas. ¿Por qué el espíritu de Hanako había permanecido tanto tiempo? ¿Qué estaba tratando de comunicar? Yuki sabía que tenía que aprender más, profundizar en la historia de la escuela y del pueblo. Quizás comprender el pasado de Hanako la ayudaría a encontrar la paz tanto para Hanako como para ella misma. Cuando salió de la biblioteca, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la ciudad. Las calles tranquilas y los edificios antiguos parecían contener miles de historias no contadas, cada una de las cuales era una pieza del rompecabezas que era el legado de Hanako-san. Yuki caminó a casa, su mente corriendo con pensamientos sobre el pasado y lo que podría descubrir a continuación. El viaje para descubrir la verdad apenas había comenzado. Los días posteriores al descubrimiento de Yuki en la biblioteca fueron borrosos. No podía dejar de pensar en el trágico final de Hanako y la misteriosa presencia que sentía en el baño. Sintió una conexión con la chica del pasado, como si la historia de Hanako se hubiera entrelazado con la suya. Decidida a descubrir más, Yuki profundizó en la leyenda de Hanako-san. La leyenda de Hanako-san comenzó a gestarse poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo estaba de luto y los alumnos y profesores de la escuela supervivientes intentaron reconstruir sus vidas. Sin embargo, comenzaron a informarse sucesos extraños en el baño del tercer piso, el mismo lugar donde Hanako había encontrado su prematuro final. Comenzó con susurros. Los estudiantes afirmaron haber escuchado la voz de una niña que pedía ayuda en voz baja. Aiko-chan, ayúdame, suplicaba la voz, haciendo eco en los puestos vacíos. Otros hablaron de sentir un escalofrío inexplicable en el aire o de ver sombras fugaces por el rabillo del ojo. Uno de los primeros avistamientos documentados provino de un conserje que trabajaba en la escuela. Una noche se quedó hasta tarde limpiando el baño del tercer piso. Mientras fregaba los pisos, escuchó suaves golpes provenientes del tercer cubículo. Pensando que era una broma, al principio lo ignoró, pero los golpes persistieron, seguidos por el débil sonido del llanto de una niña. Cuando finalmente abrió la puerta del cubículo, la encontró vacía, pero el llanto continuó, haciéndose más fuerte y desesperado. El conserje huyó y, al día siguiente, renunció a su puesto, negándose a regresar jamás a la escuela. Con el paso de los años, las historias se volvieron más elaboradas. Los estudiantes se desafiaron entre sí para convocar a Hanako-san, creando un ritual que se hizo conocido en todo Japón. Las instrucciones eran simples: ve al baño del tercer piso, toca la puerta del tercer cubículo 3 veces y pronuncia el nombre de Hanako-san. Si aparecía, se decía que respondería una pregunta, ayudaría con un problema o, en las versiones más oscuras del cuento, arrastraría al invocador al baño para unirse a ella en la otra vida. Los profesores intentaron sofocar la difusión de la leyenda,
descartándola como mera superstición. Sin embargo, cuanto más lo negaban, más crecía la curiosidad de los estudiantes. Hanako-san se convirtió en un rito de iniciación, una prueba de valentía para aquellos que buscan emociones fuertes. Circulaban historias sobre estudiantes que la habían convocado con éxito y vivieron para contarlo, así como sobre aquellos que supuestamente desaparecieron sin dejar rastro. Un relato particularmente escalofriante provino de una niña llamada Yumi, que asistió a la escuela a principios de los años 1970. Ella y sus amigos decidieron convocar a Hanako-san para un desafío. Siguieron las instrucciones, riéndose nerviosamente mientras llamaban a la puerta del cubículo y llamaban a Hanako-san. Al principio no pasó nada y empezaron a sentirse aliviados. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, la puerta se abrió con un chirrido, revelando la silueta débil de una joven con una falda roja, el rostro pálido y los ojos hundidos. Los amigos de Yumi gritaron y corrieron, pero Yumi quedó clavada en el lugar, incapaz de moverse. La figura se acercó y Yumi sintió una mano fría tocar su brazo. Se desmayó y se despertó horas más tarde, sola en el baño. Sus amigos estaban demasiado asustados para regresar por ella. La noticia del encuentro de Yumi se difundió rápidamente, solidificando el lugar de Hanako-san en el folclore local. La escuela finalmente cerró el baño del tercer piso, pero la leyenda continuó prosperando y extendiéndose más allá de la ciudad al resto de Japón. Hanako-san se convirtió en un elemento habitual de las leyendas urbanas japonesas, con variaciones de la historia apareciendo en diferentes regiones, cada una añadiendo sus propios giros a la historia. Mientras Yuki leía estos relatos, quedó sorprendida por cómo la leyenda de Hanako-san había evolucionado con el tiempo, moldeada por los miedos y la imaginación de innumerables estudiantes. La trágica muerte de la verdadera Hanako se había transformado en una historia de fantasmas, un símbolo de pena persistente y dolor no resuelto. Yuki se preguntó si alguien alguna vez había intentado entender la historia de Hanako, verla como algo más que un simple fantasma. En su búsqueda de respuestas, Yuki decidió visitar el edificio de la escuela por la noche. Esperaba que al ver el lugar donde había muerto Hanako, pudiera obtener una comprensión más profunda de la chica detrás de la leyenda. Con determinación, una tarde emprendió el camino, siguiendo el camino que muchos otros habían tomado antes que ella. La escuela permanecía como un centinela silencioso y las puertas cerradas con cadenas. Yuki encontró un hueco en la cerca y se deslizó a través. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Mientras se acercaba al edificio, sintió el peso de la historia presionando sobre ella, el aire cargado de los recuerdos de aquellos que habían pasado por sus pasillos. Se dirigió al tercer piso, las escaleras de madera crujieron siniestramente bajo su peso. El pasillo estaba oscuro, la única luz provenía de las ventanas. Yuki llegó al baño y se quedó afuera de la puerta, respirando entrecortadamente. Abrió la puerta y entró. El baño era tal como lo había imaginado, tenuemente iluminado y extrañamente silencioso. Caminó lentamente hacia el tercer cubículo y sus pasos resonaron en el espacio vacío. Dudó un momento y luego llamó 3 veces a la puerta del cubículo. Hanako-san, llamó suavemente. ¿Está ahí? El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El corazón de Yuki se aceleró mientras esperaba, con los ojos fijos en la puerta del cubículo. Pasaron los minutos, pero no pasó nada. Sintió que una oleada de decepción y alivio la invadía. Tal vez, después de todo fuera solo una historia. Cuando se dio vuelta para irse, escuchó un leve susurro, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Ella se quedó helada, escuchando atentamente. El susurro volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte. «Ayúdame», dijo, con la voz llena de tristeza y anhelo. Yuki sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la leyenda de Hanako-san estaba lejos de ser solo una historia. El viaje de Yuki para descubrir la verdad apenas estaba comenzando. La leyenda de Hanako-san se había convertido en parte de su vida y estaba decidida a comprender a la chica detrás del fantasma. Al salir de la escuela, con el sol poniéndose detrás de ella, supo que su camino no sería fácil, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. La verdad estaba ahí afuera, esperando a ser descubierta, y Yuki estaba lista para enfrentar lo que le esperaba. La investigación de Yuki sobre el trágico pasado de Hanako-san le había dado más preguntas que respuestas. No podía dejar de pensar en el susurro fantasmal que había escuchado en la escuela. Decidida a saber más, decidió hablar con algunos de los residentes mayores de la ciudad, con la esperanza de que pudieran tener historias personales o ideas que pudieran arrojar luz sobre la persistente presencia de Hanako. Una fresca tarde de otoño, Yuki se encontró en la casa de la señora Takahashi,
una maestra jubilada que había trabajado en la escuela durante el momento de la muerte de Hanako. Se sabía que la señora Takahashi tenía una gran cantidad de historias sobre la historia de la ciudad, y Yuki esperaba que ella pudiera proporcionar algunas respuestas. Señora Takahashi, gracias por aceptar verme, comenzó Yuki, agarrando nerviosamente su cuaderno. La anciana sonrió amablemente y le indicó a Yuki que se sentara. Por supuesto, querida, ¿qué te trae por aquí hoy? He estado investigando a Hanako-san, el fantasma de la escuela, explicó Yuki. He leído sobre su trágica muerte, pero esperaba que pudieras contarme más sobre lo que pasó después y por qué su espíritu aún podría persistir. La expresión de la señora Takahashi se volvió sombría. Ah, Hanako-san. Su historia es realmente triste. Muchas personas han afirmado haberla encontrado a lo largo de los años, incluido yo. Los ojos de Yuki se abrieron como platos. ¿La encontraste? ¿Qué pasó? Fue hace mucho tiempo, poco después de que terminara la guerra, comenzó la señora Takahashi. La escuela todavía estaba en desorden y todos estábamos tratando de juntar las piezas. Una noche, me quedé hasta tarde para calificar los trabajos. La escuela estaba en silencio, casi inquietantemente. Mientras pasaba por el baño del tercer piso, escuché lo que sonaba como el llanto de una niña. Yuki se inclinó, escuchando cada palabra. ¿Qué hiciste? Estaba preocupada, por supuesto, continuó la señora Takahashi. Pensé que tal vez uno de los estudiantes se había quedado atrás y estaba molesto. Abrí la puerta del baño y llamé, pero no hubo respuesta. El llanto se hizo más fuerte y seguí el sonido hasta el tercer cubículo. Cuando abrí la puerta, no había nadie allí, pero el llanto continuó, resonando en las paredes y me provocó escalofríos. La señora Takahashi hizo una pausa, con los ojos distantes mientras recordaba el recuerdo. Salí del baño lo más rápido que pude, pero la experiencia se quedó conmigo. Hablé con algunos de los otros maestros y admitieron que habían escuchado sonidos similares. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el espíritu de Hanako-san no había encontrado la paz. Yuki agradeció a la señora Takahashi por su tiempo y salió de su casa, con la mente llena de nueva información. Parecía que el espíritu de Hanako había estado activo casi inmediatamente después de su muerte, acercándose a aquellos que eran sensibles a su presencia. Pero ¿por qué no había seguido adelante? Mientras Yuki reflexionaba sobre esta pregunta, decidió visitar el santuario local. Quizás el sacerdote de allí podría tener alguna idea sobre cómo se podría ayudar a espíritus como el de Hanako. El santuario era un lugar sereno, rodeado de árboles centenarios y lleno del aroma del incienso. Yuki se acercó al sacerdote, un anciano de comportamiento tranquilo y gentil. «Disculpe, señor», dijo Yuki, inclinándose respetuosamente. «Esperaba que pudieras ayudarme con algo». El sacerdote sonrió y asintió. «Por supuesto, hija mía. ¿Qué te preocupa?» «He estado investigando el espíritu de una joven llamada Hanako-san», explicó Yuki. «Murió durante un ataque aéreo en la escuela hace muchos años, y se dice que su espíritu ronda el baño de allí. He leído y oído muchas historias, pero quiero saber por qué no ha seguido adelante y qué puedo hacer. ¿Poder hacer para ayudarla?» La expresión del sacerdote se volvió pensativa. Espíritus como el de Hanako-san a menudo persisten debido a emociones no resueltas o asuntos pendientes. Parece como si ella hubiera experimentado un gran miedo y soledad en sus momentos finales. Emociones tan poderosas pueden atar a un espíritu a este mundo, impidiéndole encontrar la paz. ¿Hay algo que se pueda hacer para ayudarla?, preguntó Yuki. Hay rituales y oraciones que se pueden realizar para ayudar a guiar a un espíritu inquieto al más allá, explicó el sacerdote. Sin embargo, a menudo requiere comprender las razones específicas por las que el espíritu persiste. En el caso de Hanako-san, puede ser que esté esperando que alguien reconozca su dolor y le ofrezca el consuelo que le fue negado en vida. Yuki agradeció al sacerdote y abandonó el santuario, sintiendo un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que para ayudar a Hanako, necesitaría confrontar al espíritu directamente y ofrecerle la compasión y comprensión que le habían negado en sus momentos finales. Esa noche, Yuki regresó a la escuela, armada con sus nuevos conocimientos y con la determinación de ayudar a Hanako-san a encontrar la paz. Se dirigió al baño del tercer piso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El sol se había puesto y la escuela estaba envuelta en oscuridad, la única luz provenía de la linterna de Yuki. Se paró frente a la puerta del baño, respiró hondo y entró. La habitación estaba tan inquietante como antes, el aire estaba cargado de una sensación de tristeza. Yuki se acercó al tercer puesto y llamó 3 veces, gritando el nombre de Hanako-san. «Hanako-san, ¿estás ahí?». La voz de Yuki tembló,
pero se obligó a mantener la calma. Sé lo que te pasó. Sé que estabas asustada y sola. Estoy aquí para ayudarte. Por un momento, no hubo nada más que silencio. Luego, lentamente, la temperatura en la habitación bajó y Yuki sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un leve susurro resonó en el baño. «Ayúdame». Los ojos de Yuki se llenaron de lágrimas mientras hablaba. «Hanako-san, ya no tienes que estar sola. Estoy aquí contigo. Entiendo tu dolor y lamento lo que te pasó». De repente, la atmósfera en el baño cambió dramáticamente. Los espejos se hicieron añicos y los fragmentos volaron por el baño. Las puertas de los cubículos comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, cerrándose con un estrépito ensordecedor. Un viento frío y enojado se arremolinaba alrededor de Yuki, derribándola. Levantó la vista y vio una figura oscura materializarse ante ella, con los ojos ardiendo de rabia. El corazón de Yuki se aceleró de terror cuando la figura avanzó hacia ella. El baño parecía latir con una energía malévola, el aire estaba cargado de ira y desesperación. El fantasma de Hanako ya no era el espíritu triste y perdido que Yuki había imaginado, pero estaba llena de furia. Su presencia era una manifestación de todo el dolor y el miedo que había soportado. Yuki se puso de pie y retrocedió, su mente acelerada. Ella había venido a ayudar, pero estaba claro que Hanako no estaba lista para aceptar su presencia. La ira del fantasma era abrumadora y Yuki podía sentir su propio miedo aumentando, amenazando con consumirla. La puerta del baño se cerró de golpe detrás de ella, atrapando a Yuki dentro. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. La linterna de Yuki parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad total con solo el sonido de su propia respiración entrecortada y el violento clamor de las puertas del cubículo. Desesperada por escapar, Yuki alcanzó la manija de la puerta, pero ésta no se movió. Se volvió hacia el cubículo y sus ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad. La figura fantasmal de Hanako se alzaba ante ella, con sus ojos brillando con una luz fría y espeluznante. «Hanako-san», susurró Yuki, con la voz temblorosa. «Lo siento. No quise molestarte. Solo quiero ayudar». Pero el rostro de Hanako se contrajo de ira y dejó escapar un grito espeluznante. La fuerza del grito pareció sacudir las mismas paredes del baño, y Yuki sintió una ola de terror helado invadirla. Se dejó caer al suelo, tapándose los oídos, tratando de bloquear el horrible sonido. Justo cuando Yuki pensó que no podría soportar más, los gritos cesaron. El baño quedó en silencio, la atmósfera opresiva se disipó ligeramente. Yuki lentamente se descubrió las orejas y miró hacia arriba, con el corazón latiendo con fuerza. La figura fantasmal de Hanako había desaparecido, dejando atrás solo los espejos rotos y los ecos de su ira. Yuki yacía en el suelo, sacudida y exhausta. Sabía que el espíritu de Hanako estaba lejos de estar en paz y que sus intentos de ayudar solo habían despertado la ira del fantasma, pero también sabía que no podía darse por vencida. El dolor de Hanako era un grito de ayuda, y Yuki estaba decidida a encontrar una manera de llegar hasta ella. Cuando salió de la escuela esa noche, con el aire frío mordiendo su piel, Yuki sintió una renovada sensación de propósito. Regresaría mejor preparada y encontraría una manera de ayudar a Hanako-san a encontrar la paz que tanto necesitaba. El viaje estaba lejos de terminar, pero Yuki estaba lista para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. Yuki había pasado la mayor parte de la tarde en la biblioteca, reconstruyendo la trágica historia de Hanako-san. Había aprendido mucho, pero sentía que cuanto más descubría, más profundo se hacía el misterio. Su determinación de ayudar a Hanako solo se había intensificado, pero con ella llegó una creciente sensación de temor. Había algo más oscuro en juego, algo más malévolo de lo que inicialmente había pensado. Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, Yuki se preparó para hacer otra visita a la escuela. Dejó un mensaje en la mesa de la cocina para su madre, explicándole a dónde iba y por qué. Mamá, fui a la escuela a buscar a Hanako-san. Creo que puedo ayudarla a encontrar la paz. No te preocupes por mí, volveré pronto. Con amor, Yuki, Yuki esperaba que la nota tranquilizara a su madre, pero en el fondo sentía una ansiedad punzante. Su madre ya había pasado por mucho, lidiando con las secuelas del divorcio y mudándose a este tranquilo pueblo rural. Lo último que Yuki quería era causarle más preocupaciones. A medida que Yuki se acercaba a la escuela, el aire se hacía más frío y el edificio se alzaba siniestramente contra el cielo cada vez más oscuro. Respiró hondo y entró. El crujido de las viejas puertas resonó en los pasillos vacíos. Se dirigió al baño del tercer piso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
De pie frente al tercer puesto, Yuki gritó suavemente: «Hanako-san, soy yo, Yuki. He venido a ayudarte». Por un momento, no hubo nada más que silencio. Entonces, un escalofrío recorrió la habitación y Yuki sintió una presencia inquietante. La puerta del cubículo se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad del interior. Yuki vaciló, una sensación de presentimiento la invadió, pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Entró en el cubículo y, de repente, la temperatura cayó en picado. El aire se volvió denso y Yuki sintió una fuerza poderosa que la empujaba hacia el baño. Intentó resistirse, pero la fuerza era demasiado fuerte. Con una repentina y aterradora oleada, fue succionada por la taza del inodoro, hundiéndose en la oscuridad. La madre de Yuki, Aiko, regresó a casa y la encontró inquietantemente silenciosa. Notó la nota sobre la mesa de la cocina y su corazón se hundió. El pánico se apoderó de ella mientras leía el mensaje de Yuki. Inmediatamente agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta, con la mente acelerada por el temor por la seguridad de su hija. Yuki cayó a través de un vórtice de agua fría y arremolinada, sus sentidos abrumados por la sensación de ser arrastrada más y más profundamente. Luchó por respirar, sus pulmones ardían mientras luchaba contra la corriente. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, fue expulsada a un espacio oscuro y húmedo. Aterrizó con fuerza sobre un suelo frío y húmedo, jadeando por respirar. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en una cámara subterránea con poca luz. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad y el aire estaba cargado con un olor a moho y descomposición. El miedo se apoderó de ella mientras observaba su entorno y se daba cuenta de que estaba atrapada. «Hanako-san», gritó Yuki, su voz resonó en las paredes. «Estoy aquí para ayudarte. Por favor, muéstrate». La única respuesta fue un silencio escalofriante. El corazón de Yuki latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie, sus ojos escaneaban la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. De repente, sintió una mano fría sobre su hombro. Se dio la vuelta, pero no había nadie allí. El pánico comenzó a invadir la habitación. Yuki se movió cautelosamente por la cámara, sus pasos resonaban en el opresivo silencio. Sintió el peso de unos ojos invisibles mirándola, el aire cargado de una presencia malévola. Había venido a ayudar a Hanako, pero ahora temía haber caído en una trampa. Aiko llegó a la escuela con el corazón acelerado por el miedo. Llamó a Yuki con la voz temblorosa. «Yuki. Yuki, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. La ansiedad de Aiko creció a medida que avanzaba por los pasillos oscuros y vacíos, sus pasos resonaban inquietantemente. Llegó al baño del tercer piso y el aire se hacía más frío a cada paso. La puerta estaba entreabierta y Aiko la abrió y llamó a su hija. «Yuki, ¿estás aquí?», llamó. Su voz apenas era más que un susurro. Cuando entró al baño, la atmósfera opresiva pesaba mucho sobre ella. Se acercó al tercer cubículo y vio la taza del inodoro arremolinándose con agua oscura, una señal siniestra de que algo terrible había sucedido. El corazón de Aiko se hundió y sintió que una ola de desesperación la invadía. «Yuki, por favor», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Dónde estás?». Yuki tropezó a través de la cámara subterránea, su miedo aumentaba con cada momento que pasaba. Sintió una presencia acercándose a ella, el aire volviéndose más frío y opresivo. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, encontrar una manera de llegar hasta Hanako y ayudarla a seguir adelante. De repente, la cámara se llenó de un rugido ensordecedor. Las paredes temblaron y Yuki cayó al suelo. Levantó la vista y vio una figura sombría que emergía de la oscuridad, con los ojos brillando con una luz malévola. «Hanako-san», susurró Yuki, con la voz temblorosa. «Por favor, déjame ayudarte». Pero la figura no mostró ningún signo de reconocimiento o compasión. En cambio, avanzó hacia Yuki con una furia aterradora, el aire crepitaba con una energía oscura. El corazón de Yuki latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta del verdadero alcance de la ira y el dolor de Hanako. Atrapada y sola, Yuki sabía que tenía que encontrar una manera de sobrevivir y escapar de la presencia malévola que la rodeaba. Cerró los ojos, concentrándose en los recuerdos de sus seres queridos, sacando fuerzas del pensamiento de su madre y de la promesa que había hecho de ayudar a Hanako. «Hanako-san», gritó, su voz llena de determinación. «No me rendiré contigo. Encontraré una manera de ayudarte, pase lo que pase». La figura en sombra se detuvo y su forma parpadeó por un momento. Yuki vio un destello de reconocimiento en sus ojos, un breve destello de la chica que alguna vez fue Hanako. Pero la presencia malévola regresó rápidamente y la oscuridad se cerró una vez más.
La mente de Yuki se aceleró mientras buscaba una manera de romper la ira y alcanzar el espíritu interior. Sabía que solo comprendiendo y confrontando la verdadera fuente del dolor de Hanako podría esperar traerle la paz. Aiko continuó su búsqueda desesperada, con el corazón dolorido por la preocupación por su hija. Sabía que no podía darse por vencida, que tenía que encontrar a Yuki y traerla de regreso sana y salva. Mientras avanzaba por la escuela oscura y silenciosa, sintió una creciente sensación de urgencia, impulsada por el amor y la determinación de una madre. «Yuki, ya voy», susurró, con la voz llena de resolución. «Espera, solo un poco más». En las profundidades de la cámara subterránea, Yuki enfrentó la presencia malévola con renovada determinación. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba preparada para afrontar cualquier desafío que le aguardara. Con coraje y compasión, encontraría una manera de ayudar a Hanako-san y traer paz a su espíritu atormentado. Puede que la oscuridad haya sido abrumadora, pero el espíritu de Yuki permaneció intacto. No descansaría hasta que el dolor de Hanako-san fuera comprendido y curado, sin importar el costo. La opresiva oscuridad de la cámara subterránea parecía presionar a Yuki por todos lados. Su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba a la figura sombría que había surgido de las profundidades. Sabía que estaba en el umbral de algo mucho más peligroso de lo que había previsto. El aire crepitaba con una energía malévola que le puso la piel de gallina y luchó por mantener la compostura. Mientras tanto, en el baño, Aiko susurró una voz, apenas audible por encima del inquietante silencio. «Yuki, estás aquí». Aiko gritó, su voz temblaba. Una figura surgió de las sombras y los ojos de Aiko se abrieron en estado de shock. Frente a ella estaba una niña, con el rostro contraído por la ira y la tristeza. Los ojos de la niña brillaron con una luz malévola, y el corazón de Aiko dio un vuelco cuando reconoció el asunto. «Hanako», susurró Aiko, su voz apenas audible. La figura fantasmal de Hanako-san miró a Aiko, su expresión era una mezcla de furia y angustia. «Aiko», siseó, su voz resonó por la habitación. «Me dejaste. Me abandonaste cuando más te necesitaba». Los ojos de Aiko se llenaron de lágrimas mientras daba un paso adelante, su corazón se rompía al ver a su hermana menor. «Hanako, lo siento mucho. No lo sabía. No sabía que estabas escondida en el baño durante el ataque aéreo. Intenté encontrarte, pero todo pasó muy rápido». Los ojos de Hanako ardieron de ira y la habitación pareció temblar con su furia. «Se suponía que debías protegerme. Prometiste que siempre estarías ahí para mí, pero me dejaste morir». Aiko cayó de rodillas, sollozando. «Te fallé, Hanako. Lo sé. Pero, por favor, no descargues tu enojo con Yuki. Ella es inocente en todo esto. Si necesitas venganza, descárgala conmigo. Simplemente déjala ir». La expresión de Hanako se suavizó por un momento, pero la ira regresó rápidamente. «¿Crees que puedes hacer las paces ahora, después de todos estos años de sufrimiento?» Aiko levantó la vista, con los ojos llenos de desesperación. «Por favor, Hanako. Te amo. Nunca dejé de amarte. Deja ir a Yuki y yo iré contigo. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas». Los ojos de Hanako se entrecerraron y pareció considerar las palabras de Aiko. El aire se hizo aún más frío y las sombras de la habitación se hicieron más profundas. «¿Renunciarías a todo por ella? ¿Vendrías conmigo al otro mundo?» Aiko asintió, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Sí. Si eso es lo que se necesita para salvar a Yuki, entonces iré contigo». La expresión de Hanako cambió, un destello de algo más suave pasó por sus rasgos. «Muy bien, Aiko. Vendrás conmigo y Yuki se salvará». Aiko sintió una oleada de alivio, pero fue atenuada por la comprensión de lo que estaba a punto de hacer. Miró alrededor de la habitación, esperando alguna señal de Yuki, alguna indicación de que su hija estaba a salvo. Yuki, todavía atrapada en la cámara subterránea, sintió un cambio repentino en el aire. La presencia malévola pareció flaquear y ella sintió que algo significativo estaba sucediendo. Gritó una vez más, esperando alcanzar el espíritu de Hanako. «Hanako-san, por favor escúchame. Estoy aquí para ayudarte». La cámara permaneció en silencio, pero Yuki pudo sentir que la tensión disminuía ligeramente. Respiró hondo y continuó. «Ya no tienes que estar sola. Tu dolor no tiene por qué definirte. Déjame ayudarte a seguir adelante». Las sombras de la cámara parecieron alejarse y la atmósfera opresiva se iluminó. Yuki sintió un rayo de esperanza, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. De vuelta en el baño, Hanako le tendió la mano a Aiko. «Ven conmigo», dijo,
su voz teñida de tristeza y resolución. Aiko respiró hondo y tomó la mano de Hanako. La habitación se llenó de una luz cegadora y Aiko se sintió atraída hacia el otro mundo. Se aferró a Hanako con fuerza, su corazón lleno de miedo y determinación. Cuando la luz se apagó, Aiko se encontró parada en una versión fantasmal de la escuela. El espíritu de Hanako parecía más tranquilo, pero todavía había una tristeza persistente en sus ojos. «Gracias, Aiko», dijo suavemente. «Tal vez ahora finalmente pueda encontrar la paz». Aiko asintió, las lágrimas corrían por su rostro. «Te amo, Hanako. Siempre estaré contigo». Las dos hermanas se abrazaron y Aiko sintió una sensación de cierre. Había hecho un sacrificio por amor y esperaba que fuera suficiente para curar las heridas del pasado. Temprano en la mañana, el conserje llegó a la escuela para comenzar con sus tareas diarias. Mientras caminaba por los pasillos, escuchó un leve sonido proveniente del baño del tercer piso. Su corazón dio un vuelco al recordar su aterrador encuentro anterior con Hanako-san. Con cautela, se acercó al baño y abrió la puerta. Para su sorpresa, encontró a Yuki tirado en el suelo frío y húmedo, inconsciente pero ileso. Corrió a su lado y la sacudió suavemente para despertarla. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó el conserje, con la voz llena de preocupación. Yuki abrió lentamente los ojos, desorientada y débil. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?». «Estás en el baño de la escuela», respondió el conserje. «Te encontré aquí. ¿Recuerdas algo?». Los recuerdos de Yuki regresaron y se sentó sobresaltada. «¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá?». «Estaba aquí con Hanako». El rostro del conserje se volvió sombrío. «Lo siento, pero no hay nadie más aquí. Te encontré solo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Yuki al darse cuenta del alcance total del sacrificio de su madre. Aiko había renunciado a todo para salvarla y ahora se había ido, perdida en el otro mundo con Hanako. A medida que los días se convirtieron en semanas, Yuki luchó por aceptar la pérdida de su madre. Sabía que el amor y el sacrificio de Aiko le habían salvado la vida, pero el dolor de su ausencia era una carga pesada de soportar. La leyenda de Hanako-san seguía rondando la escuela, un recordatorio del trágico pasado que se había cobrado tantas vidas. Yuki prometió honrar la memoria de su madre continuando sus esfuerzos para ayudar a los espíritus perdidos a encontrar la paz. Se dedicó a comprender los misterios del mundo de los espíritus, con la esperanza de encontrar algún día una manera de cerrar la historia de Hanako y tal vez incluso reunirse con su madre. Puede que la oscuridad del pasado haya proyectado una larga sombra, pero la determinación de Yuki se mantuvo inquebrantable. Llevaba el amor y el coraje de su madre en su corazón, usándolos como luz guía para recorrer el incierto camino que tenía por delante. La leyenda de Hanako-san siguió viva. El sol de la mañana se filtraba a través de las viejas y polvorientas ventanas de la escuela, proyectando largas sombras que parecían bailar con los recuerdos del pasado. El señor Takashi, el conserje que había descubierto a Yuki esa fatídica noche, caminaba por los pasillos con el corazón apesadumbrado. Había sido testigo de más sucesos extraños de los que le correspondían durante sus años en la escuela, pero nada había dejado una impresión tan profunda como los acontecimientos que rodearon a Hanako-san. Se detuvo frente al baño del tercer piso, el lugar donde todo había comenzado y terminado. La puerta estaba entreabierta, como invitándolo a entrar por última vez. Respirando profundamente, la abrió y entró. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, los espejos aún estaban agrietados por la furia del espíritu de Hanako. El señor Takashi miró a su alrededor y los recuerdos de esa noche volvieron a invadirlo. Casi podía oír los ecos de los gritos desesperados de Yuki y la escalofriante presencia de Hanako. Había visto a Yuki desde entonces, aunque ella había sobrevivido, la experiencia la cambió para siempre. La pérdida de su madre había dejado una profunda cicatriz, pero la fuerza y la resistencia de Yuki eran evidentes. Se había convertido en una joven decidida, dedicada a ayudar a los demás y desentrañar los misterios del mundo de los espíritus. Mientras estaba en el baño, el señor Takashi no pudo evitar sentir una profunda tristeza por los trágicos acontecimientos que habían ocurrido dentro de estas paredes. La historia de Hanako fue una historia de dolor y abandono, pero también fue una historia de amor y sacrificio. Esperaba que dondequiera que estuvieran Aiko y Hanako, hubieran encontrado algo parecido a la paz. La escuela había decidido cerrar permanentemente el baño del tercer piso por considerarlo demasiado peligroso y embrujado. Los estudiantes cuchichearon sobre los acontecimientos que habían tenido lugar y la leyenda de Hanako-san se hizo aún más poderosa. A pesar de los esfuerzos de la escuela por seguir adelante, la presencia de lo sobrenatural siguió siendo un recordatorio constante del pasado. Una tarde,
El señor Takashi estaba limpiando los pasillos cuando escuchó una voz suave detrás de él. Al girarse, vio a Yuki parada allí, con una expresión de determinación en su rostro. Señor Takashi, Yuki lo saludó suavemente, su voz rompió el silencio. El conserje se giró, con una expresión de sorpresa y reconocimiento en su rostro. Yuki, es bueno verte. ¿Cómo has estado? Yuki sonrió levemente. He estado bien. Ha sido un viaje difícil, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Vine aquí para presentar mis respetos y agradecerte por todo lo que hiciste esa noche. El señor Takashi asintió, sus ojos reflejaban el dolor y la sabiduría de sus años. Me alegra ver que estás bien, Yuki. Tu madre era una mujer valiente. Ella sacrificó todo por ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Yuki mientras asentía. Lo sé. Y nunca lo olvidaré. He estado estudiando lo paranormal, tratando de entender más sobre los espíritus y cómo ayudarlos a encontrar la paz. Quiero asegurarme de que lo que les pasó a mi madre y a Hanako no suceda. Le sucede a cualquier otra persona. El conserje puso una mano reconfortante en el hombro de Yuki. Estás haciendo lo correcto. Tu madre estaría orgullosa de ti. Yuki respiró hondo, sintiendo una sensación de cierre mientras permanecía en el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Tenía un largo camino por delante, pero sabía que no estaba sola. El recuerdo del amor y sacrificio de su madre la guiaría y le daría la fuerza para afrontar cualquier desafío que le aguardara. Cuando Yuki y el señor Takashi salieron del baño, la puerta se cerró lentamente detrás de ellos. La leyenda de Hanako-san seguiría atormentando a la escuela, pero también era un recordatorio del poder perdurable del amor y los sacrificios hechos en su nombre. En los años siguientes, el señor Takashi continuó con sus deberes en la escuela, pero nunca volvió a ser el mismo. Los acontecimientos de esa noche le habían abierto los ojos a un mundo más allá de lo común, un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que eran a la vez hermosas y aterradoras. Se volvió más en sintonía con lo sobrenatural, y a menudo sintió la presencia de espíritus dentro de la escuela. Tanto los estudiantes como el personal comenzaron a acudir a él con sus propias historias de sucesos extraños, y él escuchó con corazón conocedor. Aunque no siempre pudo ofrecer soluciones, proporcionó una presencia reconfortante, un vínculo entre los vivos y los muertos. La escuela se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban comprender los misterios del mundo de los espíritus. La leyenda de Hanako-san siguió siendo un relato poderoso, un recordatorio del fino velo que separa a los vivos de los muertos. Una mañana particularmente fría, mientras el señor Takashi hacía su ronda, sintió un escalofrío familiar. Era el mismo sentimiento que había experimentado esa fatídica noche cuando se encontró por primera vez con Hanako-san. Hizo una pausa, escuchando atentamente. El pasillo estaba en silencio, pero sabía que no estaba solo. Hanako-san, susurró, con una mezcla de miedo y respeto en su voz. Estás aquí. El aire se hizo más frío y el débil sonido de la risa de un niño resonó en el pasillo vacío. El señor Takashi sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Se había enfrentado a esta presencia antes y sabía que el espíritu de Hanako estaba ligado a la escuela y que su historia estaba inconclusa. Espero que encuentres la paz, murmuró, su aliento visible en el aire gélido. Tú y Aiko ambos. La risa se apagó y fue reemplazada por un profundo silencio. El señor Takashi continuó con sus rondas, sus pensamientos cargados de recuerdos del pasado. Sabía que la escuela nunca estaría realmente libre de sus fantasmas, pero también sabía que las leyendas e historias tenían un propósito. Eran recordatorios de las vidas que habían sido tocadas por la tragedia, de los sacrificios hechos por amor. Y así la historia cerró el círculo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la escuela abandonada, la figura del señor Takashi se fundió con el crepúsculo. Los recuerdos de ese lugar, y los espíritus que allí habitaban, permanecieron grabados en las paredes y susurrados en el viento. Habían pasado años desde los acontecimientos que lo habían arrastrado a la leyenda de Hanako-san. Y mientras regresaba a casa, no pudo evitar sentir el peso de esos recuerdos. Su corazón estaba pesado por el pasado, pero aliviado por la esperanza de que Hanako y Aiko hubieran encontrado algo parecido a la paz. No sabía que le esperaba otro encuentro, uno que uniera el pasado con el presente, porque la escuela, con toda su historia atormentada, aún no había terminado con él. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes.
Hasta la próxima, mis queridos oyentes.